Hola muchachos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Como les había prometido, este es el video número 2 de las capas. Entonces vamos a empezar con los estilos de capa, las capas de ajuste y los modos de fusión. Estas tres cosas ustedes ya las tienen bastante como interiorizadas un poco, entonces creo que podemos pasar rápidamente por estos temas. Empecemos con los modos de fusión. Recuerden que los modos de fusión son maneras en que las capas se combinan unas con otras dependiendo del modo de fusión precisamente en el que estén. Entonces, como les había comentado en un video anterior, si ustedes cambian el modo de fusión, si se dan cuenta, yo estoy pasando por encima de distintos modos de fusión, lo cual hace que cambie la forma en la que se ven las capas. Entonces, un poco es, como les he dicho varias veces, explorar cómo funcionan estos modos de fusión, ya que no existe o pues no hay una manera en específico en la que funcionen siempre, no es fija, sino que depende del color, depende de la opacidad, depende del fondo sobre el que se encuentran, depende, por ejemplo, de la textura que tenga la capa. Y eso va a verse reflejado, pues obviamente, en la forma en la que funciona. ¿Listo? Perfecto. Entonces, eh, ¿cuáles son los modos de fusión que más utilizamos por el momento? Multiplicar es un modo de fusión muy útil. Este modo de fusión lo que hace es crearnos una especie de transparencia, por decirlo así. Por ejemplo, yo tengo un color X, por decir azul, y luego creo una nueva capa en donde voy a crear otro nuevo círculo de un color más magenta, por ejemplo. Listo. En este momento no se ve, las tenía apagadas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es intentar algunos modos de fusión con estas dos capas. Si se fijan, cuando yo tengo esto en un modo de fusión normal, ellas simplemente no se van a combinar, van a aparecer totalmente opacas. En el momento en el que yo oprimo multiplicar sobre la que está más arriba, ella va a empezar a combinarse como si fuera una especie de papel celofán. Ojo, esto solamente va a ocurrir con las capas que estén encima de las anteriores. Si yo, por ejemplo, dejo esta en normal y le doy multiplicar a la que está debajo, no va a ocurrir nada porque las capas solamente se funden con las capas que están debajo. Entonces, fíjense que este está en multiplicar, este está en normal y pues no se ve como si hiciera nada. ¿Listo? Vamos a volver a normal y esta otra vez a multiplicar. Entonces, fíjense que dependiendo de la opacidad, esta también va a ir cambiando. ¿Listo? Otro modo de fusión que es muy utilizado, que yo utilizo bastante, es Light. Todos los modos de fusión que tengan que ver con luz van a ser importantes y digamos que para efectos especiales en las ilustraciones yo los uso bastante, entonces les recomiendo que los exploren también. Fíjense que si yo, por ejemplo, tengo Screen, es un poquito más claro que Lighten y Color Dodge es un poco más claro que Screen y que Lighten a la vez y así sucesivamente. Lo mismo, entonces, va a suceder si me paso a Overlay. Fíjense que es un efecto muy similar al de multiplicar, solo que no reduce el tono del color que tengamos. Es decir, este es un morado también, ¿vale? Pero es mucho más oscuro que en Overlay. Entonces, en Overlay lo que va a hacer es superponer, como su nombre lo dice, al otro color sin necesariamente sumar sus contenidos. No sé si es claro, espero que sí. Igual, ya lo verán, creo que es más fácil interiorizarlo a medida que lo van usando. Igualmente va a ocurrir con Soft Light, Hard Light, Vivid Light, que es otro que usamos bastante y que en español se llama luz intensa, luz lineal, etc. Aquí tenemos algunas otras opciones y eventualmente pueden ser interesantes para algunos efectos, pero las que yo más uso son las de luz y estas que están acá. No quiere decir que no use las otras. Muchas veces yo lo que hago es, como les había dicho en un video anterior, oprimo C y empiezo a oprimir Shift y la tecla menos. Y si se dan cuenta en esta parte de acá, él va a ir cambiando. Yo trato de no mirar mucho el nombre, aunque a veces sé que necesito uno u otro, pero simplemente cuando estoy trabajando utilizo Shift y la tecla menos y dejo que sea mi visión la que elija por mí, más que todo.
También, como les decía, puede funcionar diferente dependiendo de digamos que la textura que tenga la imagen, ¿no? Entonces, si yo le doy comando F y le doy un pequeño blur a un círculo que copié aquí, fíjense que cuando yo pongo aquí luz vívida y a este le añado también luz vívida, ¿cierto? Él va a empezar como a crear una especie de brillo alrededor. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les digo, como les he dicho muchas veces, es importante que ustedes traten de experimentar bastante con las capas en general. Vamos entonces a hablar de los estilos de capa. Los estilos de capa, como les había comentado en el video anterior, se encuentran aquí en este botón que tiene una F y una X. Es como la contracción para effects en inglés, efectos que se le pueden añadir o estilos que se le pueden añadir a las capas. Si ustedes abren esta ventana, se van a dar cuenta que pueden empezar a hacer modificaciones que van a verse reflejadas directamente en la capa, debajo de ella como una especie de letrero, tanto si es una capa plana como si es un objeto inteligente. Entonces veamos, vamos a intentar aplicarle por ejemplo este efecto. Bevel and Emboss lo que hace es añadir una profundidad como si estuviera un poco marcado el objeto, como decir en un papel, como cuando ustedes ponen un sello seco en un papel y se hace un relieve, eso es. Pueden aquí modificar, si se dan cuenta, todas las propiedades de ese relieve. Entonces, por ejemplo, que no sea un relieve hacia arriba, como dice aquí, sino que sea un relieve hacia adentro. ¿Listo? También pueden decirle que sea por el borde, pillow emboss, es decir, que esté como contraído un poco hacia los bordes y que dé la sensación de que sale y que sea solamente en la línea. En este caso no se nota porque no hay una línea como tal. Entonces intentémoslo con Inner Bevel, que me parece que es interesante. Por ejemplo, podrían inventarse que hubiera una especie de botón. ¿Listo? Le pueden decir cuál quieren que sea el tamaño. Si se fijan, él empieza a aparecer más o menos hundido. Aquí también les va a salir una miniatura que les va a dar esa impresión. Le pueden decir que sea más suave o que sea mucho más marcado. ¿Listo? También le pueden decir cuál quieren que sea el ángulo de la luz. Entonces, por ejemplo, ustedes están trabajando con una luz que viene de aquí arriba, pues esta luz viene de aquí abajo, entonces hay que organizarla. Lo que traen es este botoncito, este puntico que está aquí, al lado contrario. El lado contrario va a ser el que les dicte la sombra y pues de dónde viene la luz. También le pueden decir que use la luz global, lo cual va a hacer que todos los efectos que apliquen aquí van a corresponder a una misma luz. Si no lo usan, todos los efectos que usen van a corresponder a distintas luces. Eso depende también de lo que ustedes quieran hacer. ¿Listo? La altitud de la luz también. ¿Qué tan cenital? Por ejemplo, si la dejo en el centro, es como si estuviera totalmente encima, y si la empiezo a correr hacia los lados, ya pareciera que fuera mucho más acostada de alguna manera la luz. ¿Listo? Entonces, esto lo pueden ver aquí también muy bien y pueden ir haciendo los intentos. Le pueden decir cuál es el contorno, si quieren que sea muy duro o que sea más bien como redondeado, mmm, que tenga una curvatura que sube y luego vuelve a bajar. Nuevamente, esto lo aprendemos por medio de la experimentación. Digamos que no hay como una manera fija y no es viable ni práctico leer el manual, es mejor estar mirando lo que está ocurriendo aquí en la pantalla. También les va a permitir elegir de qué manera quieren que se fusione el efecto. Entonces, por ejemplo, multiplicar no va a crear un brillo tan claro. Si lo pongo como lo tenía, que es screen, va a crear un brillo, y lo mismo supongo va a suceder con overlay y obviamente con luz vívida, teniendo en cuenta pues cómo se fusiona cada una, ¿listo? Y lo mismo se los va a permitir para las sombras. Entonces le vamos a decir, aquí estaba ya en multiplicar, le podemos decir que oscurecer y va a ser distinto, le podemos decir de qué color queremos la sombra, ¿vale? Por ejemplo, azul. Le podemos decir que la sombra también actúe como una segunda luz, por ejemplo.
y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, esto es otra vez de intentar y de estar, digamos que, haciendo distintos efectos. Y fíjense que aquí pues hay cosas que salen muy feitas, la verdad, pero eventualmente puede ser útil. Stroke, nuevamente, va a crear una línea de contorno, la opacidad, aquí la tenemos, podemos cambiar el color, etc. Inner Glow nos va a crear un brillo interno en el objeto, podemos decir que sea bastante, que tenga mucho ruido o poco ruido, que sea más o menos definido o no, que el tamaño sea bastante grande o pequeño, y cuál es el contorno que tenemos, igual que en el relieve que teníamos antes. Un satinado nos va a crear una especie de efecto de brillo también, que pueden irse dando cuenta aquí que funciona como si fuera un pequeño efecto seda. Le pueden decir cuál es el tamaño que quieren, si muy definido o poco definido. Bueno, Color Overlay les va a poner una capa de un color. Entonces, si yo le bajo la opacidad a esa capa o si la subo, ¿cierto? Pues ella va a ir cambiando sin necesidad de crear algo nuevo acá, ¿vale? Le puedo decir también cuál es el modo de fusión. Soft Light, vamos a poner una más clarita. Listo. No sirvió, no se ve. Nuevamente, Overlay. Ninguna de estas está funcionando del todo. Vale, Screen ya. Y ya está. Eso es un color por encima. También podemos poner un gradiente por encima. Por ejemplo, un efecto metalizado. Esto se usa bastante para efectos metalizados. Y si abrimos este panel, nos va a salir una ventana que nos permite también ver algunos efectos que tenemos aquí. Por ejemplo, este, ¿vale? Podemos decir que la opacidad no sea mucha, el ángulo, que sea radial, es decir, el círculo, o que sea un ángulo, que sea reflejado, que sea en forma de diamante o que sea lineal, como lo teníamos al principio. La escala también la vamos a poder modificar y así sucesivamente, hacerlo al revés, al derecho, alinearlo con la capa o no, etc. Luego tenemos patrón por encima, aquí también nos va a dejar escoger algunos que están, también podemos crear nuestro propio pattern, le podemos decir la escala, le podemos decir cómo queremos que se multiplique, que se funda con la que está, a la que está modificando, etc. Luego también podemos decirle que así como tenía un brillo interno, pues tenga uno externo. Entonces fíjense, aquí lo tenemos. En multiplicar no se va a ver, en screen tal vez sí. Listo, sin ruido por ejemplo o con mucho ruido va a ser diferente. El color, podemos elegir aquí qué gradientes queremos. También hay unos que están predeterminados, por ejemplo este, ¿vale? Este, listo. Le podemos decir que sea un color plano. Le podemos decir que sea preciso, que sea más suave. El rango en el cual se ve, etc. Y por último tenemos Drop Shadow, que es una sombra. ¿Listo? Entonces, si tengo la luz que viene desde acá, él me va a tirar la sombra hacia el lado contrario. Si la pongo acá, me va a tirar la sombra hacia el lado contrario. ¿Listo? Nuevamente, si ustedes tienen, por ejemplo, este Bevel and Emboss y le dicen que use la luz global, pues entonces tanto Bevel and Emboss o relieve como la sombra que va de caída van a responder a una misma luz. ¿Listo? Aquí está usando la luz global, aquí también está usando la luz global. Si yo le quito este a uno solo, podemos entonces ver que tenemos un relieve que responde a una luz, ¿cierto? Y una sombra que responde a otra luz diferente. Yo por lo general dejo esta luz global, ¿listo? Aquí también podemos modificar entonces la manera en la que queremos que se vean las sombras, la opacidad, obviamente el ángulo, como se les había comentado antes. Fíjense que cuando yo voy cambiando, como tengo la luz global, entonces cada vez que yo modifique esta luz global con esta casilla activada, también me va a modificar la luz de todos los demás efectos que haya aplicado, por ejemplo el relieve. ¿Listo? Fíjense. Miren, si la muevo hasta acá, pues entonces en el relieve también me va a aparecer aquí arriba el botoncito. Así es. ¿Listo? Le podemos decir que sea en un modo de fusión
no sé, quemado. Y realmente en muchos casos no es mucha la diferencia, entonces digamos que es también de probar. ¿Listo? El tamaño, qué tan definida o qué tan eh, difuminada la queremos, qué contorno queremos que siga, fíjense, ¿listo? Y si queremos que tenga más o menos ruido, y así sucesivamente, ¿listo? Aquí le pueden decir que previsualizar o no los efectos que han hecho. Cuando ustedes le dan OK y se aplican los efectos a nuestra capa, se van a dar cuenta que aquí aparece una especie como de nombres que están debajo de la capa que hemos afectado, en las cuales podemos tanto prender como apagar, como sencillamente quitar o tirar los efectos que no queramos. ¿Listo? Entonces, esos son los efectos de capa. Estos son los mismos que aparecen en esta ventana. Por lo tanto, si ustedes ya saben cuál quieren específicamente, pues sencillamente lo van agregando y ya está. ¿Listo? Y él les va a abrir inmediatamente el que quiera. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo funcionan las capas de ajuste. Las capas de ajuste son estas que están acá, o se llaman desde este panel que está acá, de ajustes precisamente, y lo que hacen es hacer ajustes que podemos hacer en capas individualmente y que dañarían la información, pero de manera global, es decir, se los van a aplicar a todas las capas que tengamos. Entonces, por ejemplo, cuando yo ya tengo mi ilustración terminada y definida, yo puedo decirle que quiero tener algunos ajustes finales, ¿cierto? Entonces voy a crear una nueva capa de ajuste, por ejemplo, una de curvas. ¿Listo? En este momento no, si la apago y la prendo no van a ver nada. Aquí van a ver en el panel de propiedades que pueden modificarla. También pueden hacerlo desde directamente este símbolo, ¿cierto? Le pueden dar doble clic. Si no tienen el panel de propiedades abierta, pues les va a salir esa ventana para que lo modifiquen. En mi caso no. Y aquí pueden empezar a modificar las curvas. Si se dan cuenta, esto les va a ir modificando toda la imagen, toda la ilustración, digamos, sin atender como a una sola capa. Podemos decirle que podemos cambiar solamente una curva, es decir, que se vea más verde o que se vea más morado, más amarillo o más azul. ¿Listo? Eso va a ocurrir con la capa de curvas. Luego que tengo mi capa de curvas, también puedo decirle que quiero más brillo y más contraste. Entonces aquí aumento el brillo, por ejemplo, y aumento el contraste. También le puedo decir que me añada una capa de color y saturación. Entonces con esta capa de color y saturación yo puedo literalmente cambiar todos los colores de mi ilustración, ¿cierto? Y decirle que esté mucho más saturado o totalmente desaturado. ¿Listo? Igual que sea más brillante o que sea más oscuro o que lo coloree del todo. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? Yo, por ejemplo, cuando ya tengo mi ilustración hecha, le puedo decir agrupar. Esto lo voy a llamar ajustes globales. ¿Listo? Y puedo apagarlo o prenderlo. Mi ilustración sigue teniendo todos los parámetros iniciales o las características iniciales que yo le había asignado, y estos ajustes simplemente los puedo apagar o prender y no los va a dañar. Es decir, parece que hubiera cambiado todo en mi ilustración, pero realmente puedo quitar o puedo incluso volver a modificar, puedo cambiar dependiendo de lo que quiera, puedo bajar el brillo, bajar el contraste, cambiar las curvas nuevamente, y puedo incluso añadir más efectos si quisiera. Un filtro de fotografía, por ejemplo, que se vea más sepia. ¿Listo? Y así sucesivamente. Nuevamente, esto es un método no destructivo, por lo tanto, ustedes tan solo tienen que tirarlo a la basura si no lo quieren, o apagar los efectos que no quieran, o cambiarlos, o modificarlos como les haga falta, como sea necesario. Esas son las capas de ajuste. Lo mismo, experimentar, a ver qué hace cada una, qué efectos les crea cada una. Las que yo más utilizo son brillo y contraste, niveles. Este niveles es una que nos ayuda como a iluminar sombras y a oscurecer luces de manera muy puntual. Por lo tanto, yo también lo uso. Obviamente este no será el caso, pero es bastante útil. Curvas lo utilizo bastante. Exposición también lo utilizo mucho. ¿Listo? Color y saturación, la vibrancia, el filtro de fotografía, y el resto no las utilizo bastante, pero son útiles en fotografía, sobre todo en edición fotográfica. Entonces, para que experimenten más que todo con fotos de ustedes, por ejemplo, puede ser muy útil.
Ahora, también podemos aplicar el siguiente ítem, que ya también lo deben tener interiorizado bastante, que son las máscaras de capa. Como ya saben, las máscaras de capa nos permiten visualizar u ocultar efectos u objetos, dibujos, ¿cierto? Que queramos o no queramos, o partes del dibujo que queramos o no queramos que se vean. Si yo creo una capa en los ajustes globales, ¿cierto? Perdón, si yo creo una máscara de capa en los ajustes globales, también puedo crear una máscara, ¿cierto? En donde yo puedo simplemente ocultar los efectos que no quiero que se vean en ciertas partes del dibujo. Por ejemplo, quiero que se vea todo en la escena menos estos ajustes, que la luna se siga viendo tal cual se veía antes. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues hago mi máscara de capa y oculto el efecto en esa zona. ¿Listo? Entonces ya saben que las máscaras de capa son igualmente válidas tanto para ajustes como para grupos como para capas. Y obviamente también para los objetos inteligentes, que es lo que vamos a ver más adelante. Le puedo decir a estos ajustes que quiero que sean más difuminados, ¿listo? Fíjense, menos difuminados. La densidad, por ejemplo, que sea menos densa la sombra que hice o el color negro que puse más bien, o que sea mucho más oscuro, ¿vale? Con las máscaras de capa podemos crear efectos muy interesantes, como por ejemplo este póster de película, que si ustedes apagan todas las máscaras de capa o las deshabilitan, ¿cierto? Van a darse cuenta que sigue existiendo todos los objetos que eran originalmente, ¿listo? Lo único que tengo que hacer es habilitarlos de nuevo y allí está. Todo esto sigue conservando la información original, no he modificado nada. Incluso este es un objeto inteligente, ya nos vamos adentrando en ese tema. Si yo doy doble clic a este objeto inteligente, él me va a abrir la fotografía original. ¿Listo? Eh, lo mismo, aquí también puedo tener algunos efectos, puedo incluso apagarlos u ocultarlos con mis máscaras también, fíjense. Eh, tengo una capa de ajuste que es esta de niveles, ¿vale? Y así sucesivamente. Y aquí también tengo algunos efectos aplicados de estos o de estos filtros también. Los tengo aplicados a un objeto inteligente. Entonces, adentrémonos en este momento en lo que es un objeto inteligente. Un objeto inteligente es básicamente un objeto o una capa que contienen datos de imágenes que proceden de otras imágenes que son rasterizadas o que son vectoriales, por ejemplo, otros archivos de Photoshop o archivos de Illustrator, como ya les había contado, ¿cierto? Y que conservan el contenido original de la imagen con todas sus características originales. Entonces, puedo editar todos esos objetos, ¿cierto? Dentro del programa nativo, o sea, Photoshop, o sea, Illustrator, por ejemplo, sin que se dañe lo que estoy haciendo aquí. ¿Listo? Por ejemplo, tengo este montaje sobre una tela de este vector, ¿cierto? Esto es un objeto inteligente, tiene algunos filtros inteligentes, se aplican automáticamente cuando convierto en un objeto inteligente mi archivo original o cuando lo incrusto directamente desde el Illustrator. Entonces, si yo le doy doble clic a este objeto inteligente, él se va a ir a Illustrator y me va a abrir ese objeto inteligente. Fíjense que es esta imagen que tengo aquí, ¿listo? Y esta imagen yo la puedo modificar. Por ejemplo, ya no quiero que sea verde esta parte, ¿cierto? Sino que quiero que toda esta parte vaya de un color morado, por ejemplo. Entonces voy a seleccionar la misma apariencia, todos los objetos que tengan la misma apariencia y voy a cambiar el color verde que tenía al color morado que quiero ahora. ¿Listo? Listo. Vuelvo y lo dejo en el lugar en donde estaba originalmente, si no, él va a aparecer en otro lugar distinto. Y le digo que lo guarde. Recuerden que esto no es el archivo original. Ustedes pueden tener otro archivo original que contenga esta imagen y desde allí pegar. Ya vamos a ver cómo. Este es el archivo vectorial que se quedó incrustado en el Photoshop. Entonces, si guardan este, no van a dañar el vector original del cual viene. Simplemente esto es una copia o un símbolo de ese archivo original. Le voy a decir que lo salve. Y una vez lo salvo, voy a regresar al Photoshop y él automáticamente me va a modificar. Aquí me hizo un daño pequeño, ¿vale? Seguramente porque lo moví, pero él me va a modificar el color, tal cual yo lo hice en el otro programa. Si yo no cierro este vector, ¿cierto? Siempre me puedo devolver, dejarlo como estaba hasta el principio, volver a guardarlo
aquí donde lo tengo como estaba originalmente. ¿Listo? Igualmente, estos son efectos que voy a aplicar después. Filtros inteligentes, ¿cierto? Puedo activarlos o desactivarlos. Por ejemplo, aquí ya otra vez me lo está dañando. No tengo idea por qué, tal vez es el Photoshop. Y puedo añadir otras nuevas capas que tengan algunos ajustes, por ejemplo este que tiene un modo de fusión distinto, ¿cierto? Y que ayuda a acentuar esa sensación de que tiene como una especie de sombra y de que hay más luz, etcétera, más textura como tal, ¿listo? Entonces esto, por ejemplo, muy útil cuando queremos hacer montajes de dibujos en camisetas, por ejemplo. Lo mismo lo podemos hacer con otros motivos, por ejemplo, copio este, ¿cierto? Lo pongo aquí en mi objeto inteligente, le digo que lo guarde, ¿listo? Y cuando me vaya aquí, me va a aparecer más o menos chungo mi nuevo objeto inteligente. Lo puedo modificar, lo puedo volver a ajustar, digamos, a la imagen que tengo, le puedo añadir efectos especiales, por ejemplo, un color por encima, que en este caso sería blanco, ¿cierto? Puedo decirle que tenga un poco de relieve, que responda a una luz global, que va a venir desde donde está la luz global en la foto, es decir, va a ser congruente con lo que tenemos en la foto y esto lo vamos a ver un poco más a fondo después cuando hagamos el fotomontaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada de esto me ha dañado mi archivo original, que es esta imagen, incluso si yo quisiera añadirle algunas pintas por aquí, porque sí, ¿listo? Una carita feliz, una carita feliz, una carita triste, ¿cierto? Y lo guardo, le digo que sí, me devuelvo a Photoshop y allí están mis caritas felices. Nuevamente me puedo volver, puedo decirle que no me gusta, puedo irlas quitando, ¿cierto? Estas y puedo ir quitando estas, decirle que lo guarde y él me va a dejar. Y no tengo que volver a hacer todos los efectos ni todos los ajustes que ya había hecho. Por eso estos objetos inteligentes son súper útiles y se usan mucho en los mockups. Son los mismos que ustedes editan cuando quieren hacer un montaje sobre algunas fotos o algunos objetos y demás. Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un fotomontaje de un tatuaje, como seguramente lo podrán hacer luego, más adelante en la misma clase, pueden montar el tatuaje que tenemos acá. Entonces cojo este objeto, digamos que este es el objeto original, ¿cierto? Lo tengo aquí. Este es mi dibujo original hecho desde Illustrator. Lo tomo, comando C, copiar, comando V, lo pega, y cuando lo pegue, esta ventana se me va a abrir. Esta me va a dejar seleccionar si quiero que se pegue como un objeto inteligente o Smart Object, o si quiero que se pegue como píxeles, en cuyo caso ya no tendría las opciones del objeto inteligente, como un trazado, también me lo deja copiar, o como una capa de forma. Como estamos viendo objetos inteligentes, y creo que es siempre la mejor opción, le podemos decir que lo pegue como un objeto inteligente. Le podemos decir que lo añada a mi librería actual. Yo no la uso mucho, entonces lo voy a dejar desactivado y le digo que, ok, aquí está mi capa. Y otra cosa buena de los objetos inteligentes es que una vez él llega acá y mientras tiene esa X azul encima, va a seguir siendo modificable, digamos, en tamaño y en posición. ¿Qué hago yo? La modifico hasta el tamaño que quisiera que tuviera, ¿vale? Y le doy que Enter. Una vez que le doy Enter ya me aparece este símbolo de que es un objeto inteligente. Si yo quiero modificar este objeto inteligente, le doy comando T, ¿cierto? Y puedo empezar a cambiar, digamos que la posición, la perspectiva y demás. Solo hay una cosa que no puedo hacer y es modificarla para que se ajuste como a la curvatura del brazo. Esto también lo vamos a ver más adelante con más calma, pero por el momento les digo que si ustedes quieren que este objeto inteligente se pueda modificar a una curvatura, deben convertirlo nuevamente a un objeto inteligente. Sí, un objeto inteligente puede estar convertido o anidado en objeto inteligente dos veces. Es decir, que yo aquí le puedo decir, conviértalo a un objeto inteligente nuevamente, lo cual va a hacer que lo que yo pegué inicialmente se me pueda modificar en una especie de curvatura. Fíjense, ahora sí lo puedo hacer, pero para que yo pueda hacer ese efecto debo copiarlo dos veces. Nuevamente, esto lo vamos a ver con más calma luego. Si le doy Enter, él va a volver a dejarme mi objeto inteligente, no lo he dañado, solo que tengo que hacerlo dos veces. Es un objeto inteligente de Illustrator, fíjense, es este objeto inteligente.
de Illustrator que está metido en un objeto de Photoshop que a su vez está metido en otro Photoshop. ¿Listo? Entonces, ¿se puede incrustar doble vez? Sí. ¿Sirve? Sí. Entonces, ¿qué es lo importante, digamos, de conocer en este momento los objetos inteligentes? Los objetos inteligentes sí nos permiten añadir modificaciones sin destruir la información original, como nos dimos cuenta, pero tienen un par de desventajas que yo no las considero tanto como desventajas, más que como limitaciones las considero. Entonces, los objetos inteligentes son un poco más pesados que las capas normales. Entonces, eso va a hacer que un archivo que, por ejemplo, sea muy liviano, en realidad, ¿cierto? Va a terminar pesando bastante más. ¿Por qué? Porque contiene información o símbolos que están ahí incrustados y que no son píxeles, ¿listo? No, tampoco podemos modificar los píxeles de un objeto inteligente. Por ejemplo, si yo creo aquí en Illustrator un cuadro, ¿listo? Este cuadro, ¿cierto? Y lo meto aquí otra vez en mi Photoshop, le digo Enter, este es un objeto inteligente. Este objeto inteligente yo no le puedo dañar sus píxeles, es decir, que yo no puedo coger el pincel y pintar, ¿vale? Esto siempre me va a salir esto, nunca el archivo me va a dejar hacerlo. En mi opinión no es necesario porque yo siempre voy a trabajar en una nueva capa, no necesito modificar esta capa, ¿cierto? A menos de que si en realidad necesito modificarla, pues abro mi objeto inteligente, ¿cierto? Me voy aquí y aquí hago lo que necesite hacer, ¿vale? Entonces no lo veo tanto como un pero, sino es más bien como algo que hay que tener en cuenta al trabajar con los objetos inteligentes. Otra cosa es que cuando nosotros vayamos a hacerlo, él nos va a abrir esta ventana, ¿cierto? Dice, no podemos usar la herramienta pincel porque el objeto inteligente no es directamente editable. Entonces le voy a decir que OK, y lo otro que puedo hacer es darle clic derecho y rasterizar la capa. Una vez que rasterizo la capa, ya no me va a dejar acceder a ella. Si yo rasterizo este tatuaje y le digo rasterizar la capa, ya no voy a poder modificarla, ni voy a poder irme atrás, ni voy a poder hacer nada. Ya quedaron fijos los píxeles tal cual está. Bueno, entonces ahora vámonos a la última parte de este video, que es los layer comps o los estados de capa. ¿Listo? Los layer comps los deben tener aquí, organizados en alguna parte, aparece en un pequeño periódico, debe aparecer layer comps, obviamente debajo cuando ustedes dejan el mouse posado un rato allí. Si no lo tienen, deben ir a ventana, ¿cierto? Y layer comps, ¿listo? Entonces una vez den clic, van a ver esta ventanita, ¿listo? Esta ventanita que nos permite, los layer comps son interesantes, sí son útiles, porque podemos crear distintas composiciones de un mismo archivo, ¿cierto? Distintos estados de capa o de diseños y diagramaciones para mostrarle, por ejemplo, a nuestros clientes, si somos ilustradores, o a nuestros clientes de diseño también. Entonces podemos ver múltiples opciones de un mismo archivo sin tener que crear varios archivos. Por ejemplo, digamos que ustedes me quieren mostrar a mí esta esfera, ¿cierto? Que está iluminada por la luna y quieren decirme, profe, no sabemos si se ve mejor con o sin los ajustes globales. Entonces, ¿qué deben hacer? Sencillamente, ustedes pueden decir, no sé si la esfera además también se ve mejor allí o se ve mejor, qué sé yo, con la esfera hacia un lado, es decir, acá, ¿vale? Entonces corremos la sombra también, listo. Entonces, si ustedes quieren mostrarme esas cosas, por decir, en este momento que yo soy su cliente principal, no necesitan volver a hacer todo el archivo o crear un nuevo archivo. En el mismo archivo que tienen pueden ir creando las composiciones de capas. Esta sería una composición de capa, por ejemplo, con la esfera al lado derecho de la composición, ¿cierto? Que ustedes me digan, queremos ver qué tal se ve esto con respecto a lo que teníamos antes. ¿Qué debo hacer? Debo dar más aquí, ¿listo? En la ventana de Layer Comps, le voy a decir que me cree una nueva composición de capa, le voy a decir que se llame esfera a la derecha. ¿Listo? Y que me conserve o que me respete tanto la visibilidad, ¿cierto? Como la posición. Y también le puedo decir que la apariencia o el estilo de capa, ¿cierto? Y vamos a dejarlo así por el momento. Le voy a decir que OK, y este es mi primer layer code. Luego, ¿qué pasa? A la profe también le quiero mostrar cómo se ve la esfera si esta está ubicada al lado izquierdo de la pantalla. Entonces le voy a decir que Enter,
¿vale? Fíjense que ya no tiene el simbolito aquí porque lo he cambiado. Y le voy a decir también que la luna, las voy a linkear para que se muevan juntas. Le voy a decir que la luna esté más abajo, ¿vale? Por aquí. Y que además no tenga estos ajustes. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Vuelvo y creo un layer comp, ¿listo? Y le digo que me respete exactamente lo mismo que tenía antes. Entonces, esfera derecha, perdón, izquierda, roja y azul, por ejemplo. Le digo, ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que yo tengo todos mis estados de capa ya configurados, puedo decirle que, por ejemplo, profe, no sé si me gusta más así o así. ¿Listo? Él no les va a cambiar absolutamente nada, únicamente lo que les permite cambiar aquí. ¿Listo? Que son la visibilidad, la posición y si se ven o no los efectos especiales. En este caso no modifiqué nada con los efectos especiales, por lo tanto no se ve ningún cambio, pero también puedo grabarlo. Entonces, estos son los layer comps, sirven muchísimo, sobre todo si tengo que ver varias versiones de un mismo dibujo y también me sirven para ver y hacer animaciones. ¿Listo? Entonces, revísenlo, mírenlo, pregúntenme cosas y lo que necesiten, pues ya saben que estamos siempre en contacto. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós.